Vamos entonces a la exposición de la palabra. Estamos llevando a cabo la serie referente al Sermón del Monte, ¿sí? Y hoy estaremos viendo Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Para el récord, hoy es domingo 8 de agosto del 2021, Mateo 5 del 27 al 30, y he titulado este mensaje A grandes males, grandes remedios. A grandes males, grandes remedios, y voy a pedir que me acompañen por favor, tanto aquí como ahí en su casa, a Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Dice así el pasaje: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra, porque no es, Señor, voz de hombre, sino es la voz tuya la que hoy se nos presenta. Que podamos recibirla de todo corazón y actuar en consecuencia de esta tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú ya empezaste a hacer y seguirás haciendo en nosotros y entre nosotros en este día, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Como hemos estado viendo, los maestros judíos hacían mucho énfasis en el cumplimiento externo de la ley, y con ello se sentían más justos que los demás. Pero Jesús, conociendo sus corazones, los confrontaba y sacaba a relucir lo que realmente había dentro de ellos, en su corazón. Su objetivo al hacer esto fue el destruir toda autojusticia, todo orgullo, toda vanagloria por creer que realmente estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Él pasa de la letra de la ley al espíritu de la ley, estableciendo el verdadero estándar de Dios. Nuestra tendencia, al igual que los escribas y fariseos, es de alguna manera reducir los estándares de santidad de Dios para sentirnos bien, para creer que estamos cumpliendo, para aparentar que vivimos una vida realmente justa. Sí, decimos, yo sé que Dios dice esto, pero, y ponemos el pero, ¿verdad? Sé que debo hacer tal cosa, pero no hay que ser tan exagerados. Sé que la Biblia no lo aprueba, pero, otra vez el pero. Hay algo ahí que a mí me excluye, o que porque el hecho de que yo estoy cumpliendo con otras cosas o estoy cumpliendo superficialmente el mandamiento, digo, todo está bien. Queremos conformarnos con el cumplimiento externo de los mandamientos o de ciertos mandamientos, inclusive porque escogemos aquellos que sí queremos cumplir y hacemos un lado aquellos que no nos interesa cumplir. La Biblia dice, no matarás. Y yo nunca he matado. Entonces, estoy bien. Sin embargo, Jesús va al fondo,
al corazón, al lugar donde todo comienza y expone el pecado desde su raíz. Sí, les dice, tal vez ustedes no han matado, pero si te has enojado contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. ¿Recuerdan la semana pasada? Cristo no dejaba las cosas en la superficialidad, en solo los actos externos, sabiendo que es en el corazón donde se originan todos los males. De manera que en esta sección del sermón, que conocemos como el Sermón del Monte, destruye el sistema de los fariseos al derribar su supuesta santidad y revelar el hecho de que en sus corazones eran pecadores tan miserables como todos los demás. No importa cuán religiosos se vieran en el exterior, el hecho es que eran pecadores en el interior. Así que Jesús presenta un estándar que por más que quisieran, no podían mantener. Y por lo tanto los enfrenta con el problema del pecado. Un problema imposible para ellos de solucionar, a menos que acudieran al Salvador. Veremos en esa sección la segunda ilustración que el Señor hace de lo que significa el verdadero cumplimiento de la ley. La semana pasada se presentó la ilustración relacionada con el sexto mandamiento que dice no matarás. Y fuimos expuestos al origen de todo homicidio, que es el enojo hacia el hermano. Ahora aquí en los versículos 27 al 30 se refiere al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Veremos que la fidelidad en el matrimonio y la santidad se preservan no solamente con el hecho de no consumar el adulterio, sino desde los pensamientos y las actitudes del corazón. Y esto, me atrevo a decir, inicia desde la juventud. Así que, joven, no te hagas un lado y digas, yo no puedo cometer adulterio porque no estoy casado o no estoy casada. Esto inicia desde la juventud. Pues la manera en la que veamos al sexo opuesto será determinante para preservar la santidad del vínculo matrimonial y nuestra vida moral en general. El Señor Jesucristo expone la gravedad de la codicia sexual y presenta un remedio igualmente drástico. Si el problema fuera pequeño, si el mal fuera mínimo, el remedio sería igualmente pequeño, sería algo muy sencillo. Pero como el problema del pecado es realmente grande, realmente grave, la solución tiene que ser igualmente grande. De ahí que lo haya titulado A grandes males, grandes remedios. Empezaremos por definir el gran mal, para luego observar el gran remedio. Y en tercer lugar, la razón por la cual debemos procurar eso. El gran mal, dice la Escritura, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Jesús repite esta frase haciendo referencia a lo que los maestros judíos enseñaban con respecto a la ley de Moisés.
En este caso, con relación al séptimo mandamiento, que a la letra dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Y aunque era una cita directa de los mandamientos, su comprensión y aplicación había sido manejada a conveniencia por los maestros de la ley. Por eso dice, ustedes han oído esto. Pero vamos a ver si lo que han escuchado realmente fue la intención de Dios al establecer este mandamiento. Estos maestros judíos enfatizaban el cumplimiento literal de los mandamientos, de manera que mientras no se consumara el acto del adulterio, no había problema. Ellos tenían una percepción muy particular del adulterio. Se creían muy justos solo porque cumplían, al menos así lo pensaban, de manera externa cada uno de los mandamientos, y así lo enseñaban. Pero cometer adulterio desde la antigüedad era algo muy, pero muy grave, tanto que el castigo para los adúlteros era la muerte. Es por eso por lo que los escribas y fariseos llevaron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Qué conveniente, ¿verdad? O sea, ahí nos mandó Moisés apedrearlas. ¿Sí? Tú pues, ¿qué dices? Ellos esperaban que Jesús contradijera la ley y así poder acusarlo. Pero Jesús contestó confrontando a esos hombres con su propio pecado. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, si quieren apedrearla, adelante. Pero después, por favor, se forman en la fila porque siguen ustedes. Dice el pasaje que se fueron yendo uno tras otro y finalmente le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, maestro. Ya se fueron. Bueno, vete tú también y no peques más. Entonces Jesús no dice que ella no hubiera pecado. Al final le manda no pecar más. Tampoco enseña que no se señale o castigue el pecado. Lo que resalta es precisamente que algunos se creían muy justos solamente porque no habían transgredido la ley como ellos la interpretaban. Jesús afirmó que el significado verdadero del mandamiento de Dios iba mucho más allá de solo la prohibición de acostarse con una mujer casada o que la esposa le fuera infiel a su esposo relacionándose con un hombre casado. Por eso dice, esto es lo que ustedes oyeron, pero yo les digo, ustedes han escuchado que el adulterio está prohibido por la ley de Dios y es cierto. Pero yo les vengo a dar una explicación más amplia de lo que eso significa. No se trata solamente de cumplir con el acto externo, sino de la motivación para hacerlo. Sabemos que hay una ley que dice que debemos llevar puesto el cinturón cuando vamos en el vehículo, ¿verdad? Y si no lo hacemos, podemos estar sujetos a una multa. Y tendemos a ver, ¿verdad?, esa ley como una exigencia. Pero debemos saber que usarlo es para mi propia protección y la de aquellos que amo y digo cuidar. Cambia mucho, ¿no? La motivación cuando entendemos
que la ley está para resguardarnos, para protegernos, para crear un ambiente de protección, de cuidado, de armonía entre los ciudadanos. La ley solo viene a reforzar y regular lo que se debe hacer por convicción. Y ese fue siempre el espíritu de la ley divina. La ley estaba basada primeramente en el amor. Claro, tendemos a ver la ley o los mandamientos como una serie de restricciones que deben tratar de cumplirse para estar bien con Dios. Sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Cumplir con toda la ley. Sin embargo, lo que está detrás de la ley, lo que motiva y origina la ley es el amor. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás o apartarás el día de reposo. Tiene que ver con nuestra devoción exclusiva para Dios. El amor que emana de un corazón que realmente quiere tener comunión con Dios. Y los otros 6 mandamientos se dan en relación con el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio. Y no codiciarás. Tiene que ver en mi relación con los demás, en el respeto que ellos me merecen, en el cuidado que yo tengo por ellos, en mi amor hacia ellos. Y de ahí que Jesús resumiera toda la ley en 2 grandes mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el primero y grande mandamiento. De ahí se deriva todo. Deuteronomio 6:5 establece exactamente lo mismo. Resume la ley en ese mandamiento que debería ser suficiente para todo. Y el segundo, dice Jesús, es semejante. O se deriva también del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo se deriva de estos 2. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué depende toda la ley de estos 2 mandamientos? Porque si amas a Dios, no desearás ir en contra de su voluntad. No desearás ir en contra de su santidad. Más bien desearás obedecerle de todo corazón. Y no necesitaríamos ni un solo mandamiento, ni una sola regla, si realmente nosotros amáramos a Dios con todo el corazón. Pero ¿qué pasa? Que nos amamos muchas veces más a nosotros mismos. Y vemos la restricción o a los mandamientos como restricciones que Dios nos pone. Y sí son muchas restricciones porque nos conoce. Y si amas a Dios, también amarás a tu prójimo. Desearás el bien para tu prójimo. Por eso, si tienes problemas en la manera en la que ves al sexo opuesto, entonces se debe a que no los estás valorando por lo que son. Criaturas hechas a la imagen de Dios, sino que los valoras o los menosprecias por lo que tú puedes obtener de ellos. Yo busco mi satisfacción primera
y en última instancia busco mi satisfacción. Entonces no me importa quién es mi prójimo. No me importa si estoy reflejando el amor de Dios o no. Quiero satisfacerme yo y nada más yo. Así que Jesús aclara el significado más profundo del mandamiento. Sí, ustedes oyeron lo que se decía: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se les ha dicho que basta con no consumar el adulterio para considerarse libres de pecado, que basta con no matar para ser inocente de homicidio. Pero eso, dice Jesús, es un estándar muy bajo con respecto al espíritu de la ley. Sabemos que a Dios no le preocupa solamente los actos, sino la actitud del corazón detrás de los actos. Pues es ahí donde todo comienza. A Dios le importa más el corazón, que gobierna los pensamientos y las actitudes y las acciones. Los maestros judíos condenaban el acto externo, pero Jesús va más a fondo y enfatiza que el adulterio es pecado desde el momento de su concepción en el corazón, pues es precisamente en el corazón donde se origina el pecado. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 20 al 22. Hablando de lo que contamina al hombre, Jesús dice en Marcos 7, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, el adulterio se concreta desde el momento en el que el hombre mira a una mujer ajena para codiciarla. Dice Jesús, ya adulteró en su corazón. ¿No dice que va a adulterar? Cuando la mira para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y el sentido primario de la palabra mujer en este pasaje se refiere a una mujer casada. Es decir, una mujer ajena que además está casada. Sin embargo, no debemos limitar el sentido de las palabras de Jesús solo a la mirada lujuriosa de un hombre casado hacia la esposa de otro. Eso sería caer en lo mismo que caían los fariseos. No, bueno, mira, mientras no vayas y te acuestes con ella, todo está bien, no hay problema, ¿verdad? Sí, puedes ir con prostitutas, no hay problema, pero con una mujer casada, no, eso está prohibido por la ley de Dios. Y así inventaban una serie de cosas que nada que ver, ¿verdad? Lo ajustaban a sus preferencias, a su conveniencia. Tampoco debemos caer en limitar la restricción a los hombres, pues las mujeres también pueden tener esos pensamientos lujuriosos hacia los hombres que no les pertenecen. Lo que está haciendo Jesús es seguir la norma bíblica de presentar las cosas desde el punto de vista masculino sin que esto excluya
a la otra parte, sin que esto excluya a las mujeres. Algunos argumentan, queriendo también sacarle la vuelta a esta confrontación, que no aplica para los solteros, ya que habla de adulterio. Y un adulterio solo se concreta en un hombre o una mujer casada. Sí, la palabra ahí es adulterio, no habla de fornicación. Sin embargo, el principio es de aplicación universal, abarcando todos y todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Sí? Es precisamente lo que está criticando Jesús. Ustedes se quieren ir al pie de la letra porque les conviene irse al pie de la letra, pero el espíritu de este mandamiento es mucho más amplio y más profundo que eso. Él hace hincapié en que todas y cada una de las prácticas sexuales que son inmorales, lo son tanto en los hechos como también en la mirada y en los pensamientos. Y aquí debemos reconocer que no es una contemplación inocente ni una apreciación estética lo que Cristo denuncia. Claramente dice, la mira para codiciarla. Es convertir al otro ser en un objeto sexual. Interviene el morbo de utilizarlo para despertar pensamientos lujuriosos y deseos eróticos. Es convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de satisfacción de los deseos pecaminosos. En la Biblia encontramos alusiones a la belleza, tanto de ciertas mujeres como también de hombres. La Biblia dice de Sara, la esposa de Abraham, que era una mujer de hermoso aspecto, al igual que Rebeca y Raquel. Resalta la belleza de Esther. De José dice que era de hermoso semblante y bella presencia. De David, que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y en un sentido más personal, en Cantares se presentan las expresiones de aprecio tanto de la esposa hacia el esposo como de éste hacia su esposa. He aquí, le dice ella a él, tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Y él le dice a ella, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. No es entonces la apreciación de la belleza, el reconocimiento de la belleza, aquella persona con la que te has ligado de por vida a través del vínculo matrimonial. El problema no es ese, sino la codicia con la que se ve a la otra persona. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos, porque a veces la línea que separa una apreciación sana de la belleza de la codicia es muy delgada. Esa línea es muy delgada y para unos es más que para otros. Algunos tendrán una tendencia a pecar con su pensamiento, a pecar con sus ojos, y con mayor razón deben cuidarse de no estar jugando en la raya. Otros quizás no tienen ese problema tan intensificado y pueden distinguir claramente entre lo que es la apreciación estética y la codicia. Entonces, lo que Jesús manda para evitar caer en pecado de adulterio es algo radical. Es un problema grave, es un gran problema, entonces requiere una solución también radical, grande. Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Algunos a través de la historia tomaron esto de manera literal y se sacaron un ojo, pues el ojo derecho dice ahí, ¿no? Pero con el izquierdo seguían pecando. Se cortaron la mano derecha, pero con la izquierda seguían pecando. O quizás se arrancaban los dos ojos, pero con el pensamiento seguían pecando. Obviamente no se refiere a eso. La solución presentada por Jesús de sacarse el ojo y cortar la mano son solamente ejemplos del uso que nuestro Señor daba a las figuras dramáticas del lenguaje. Tienes que ir al extremo. Sabemos que el pecado se produce en el corazón, pero para un judío, el ojo derecho, el brazo derecho y aún la pierna derecha eran símbolos de lo mejor que tenía el hombre. Así que lo que está diciendo es, no hay nada demasiado precioso para eliminar de tu vida si va a hacer que tu corazón sea consentido en sus deseos lujuriosos. La medida tiene que ser radical, tiene que ser extrema. Claro que no estaba promoviendo la automutilación física, como ya les comenté. Pues así como el pecado no se limitaba al acto externo, la solución tampoco puede estar basada solamente en actos externos. Aquí se trata más bien de una exageración intencionada por parte de Jesús para comunicar el principio general de que es necesario eliminar drásticamente de nuestra vida cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa, situación o relación que te induzca a pecar. La palabra griega que se traduce como ocasión de caer o inducir a, si algo te induce a, algo te lleva a pecar, es escandalizo, de donde viene, de donde traducimos escandalizar, escándalo, que al principio era un palo donde se encajaba la carnada en una trampa. Y de esa manera el animal que se quería cazar, al tomar esa carnada, hacía que la trampa cayera y quedaba atrapado. Así que la palabra llegó a significar cualquier cosa que cause que seas atrapado o seas destruido. Él insiste en que cualquier cosa que sea una causa de o una seducción al pecado debe ser completamente cortada de la vida. En otras palabras, es un llamado a hacer morir, a mortificar la carne. El camino de la santidad demanda hacer morir los deseos de la carne. En Colosenses 3, capítulos 5 y 6, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hagan morir lo terrenal, los deseos de la carne. Aún se trate de actividades que pudieran parecer sanas o relaciones aparentemente buenas, si son ocasión para despertar deseos contrarios a la voluntad de Dios, es necesario sacrificarlas. Ese es el mensaje. Elimina de tu vida todo aquello que te sea ocasión de caer. Ahora, hay cosas que nosotros no podemos evitar. Por ejemplo, que una mujer se presente de manera seductora.
esperemos que no sea una mujer cristiana, ¿verdad? Que se presenta de una manera seductora, que se viste de una manera seductora, que busca atraer la atención de los hombres. Nosotros no podemos decirle cómo se vista si no es cristiana. Tampoco podemos evitar los anuncios y los cartelones sensuales. Están delante de nuestros ojos. A lo que nos llama el Señor es a no darle gusto a los deseos de la carne. Podemos voltear la mirada, alejarnos de esa persona, evitar estar en situaciones incómodas. En una ocasión fuimos con mi familia a un restaurante aquí en Mexicali y tenían varias pantallas y estaban pasando videos extremadamente sensuales. Un domingo así a mediodía, o X día, ¿no? Fui con el gerente y le dije, oiga, este es un lugar familiar, haría el favor de cambiar eso. No quiso. Pues cogimos nuestras cosas y nos fuimos. Entonces hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo al respecto, ¿sí? Porque el no hacerlo también implica que estamos aceptándolo. Obedecer este mandamiento de Jesús implica, sí, una mutilación. Sácate el ojo, córtate la mano, o sea, es una mutilación, no física, sino una eliminación de ciertas cosas, relaciones, situaciones, entretenimientos, lugares que son o podrían fácilmente llegar a ser una fuente de tentación. La pregunta es si estamos realmente dispuestos a perdernos de esas cosas, a perdernos de ciertas experiencias, a perder ciertas amistades y aún de sufrir el ridículo por decir no y alejarnos de la tentación. No, pues es que es el jefe y pues tengo que ir con él porque pues si no voy con él entonces no voy a tener ahí favor con el jefe del trabajo, ¿verdad? Y ahí andan muchas veces los cristianos siguiendo al jefe en sus triquiñuelas, ¿verdad? Oye, te vimos entrar a un lugar así de esos poco decorosos. No, si es que tenía una junta de trabajo. Ajá. ¿Sí? Entonces la razón para actuar de esta manera va mucho más allá que llevar una vida moralmente recta. Esto apunta a algo más profundo que solamente dejar de ver ciertas cosas. Se trata del principio de la eternidad. En tercer lugar, vemos entonces la razón para actuar de esta manera. ¿Sí? Pues es mejor, dice, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús lanza esta advertencia 2 veces en este versículo. Y al decir es mejor que pierdas uno de tus miembros, Jesús enfatiza cuánto más necesario y mucho mejor, sin realmente punto de comparación, es prepararse para la eternidad que gozar de los deleites pecaminosos de esta vida. Nada. No importa cuán precioso pueda parecernos en el momento, cuánta satisfacción pueda traer a la carne, debe permitírsele que haga perder nuestro glorioso destino. Y claro, no es que nos salvemos o perdamos por cumplir este o cualquiera de los mandamientos. Es que el no tener el deseo de cumplirlos dice algo.
dice algo con respecto a tu salvación. Podrás decirte cristiano, pero si no hay el deseo de realmente agradar a Dios, entonces lo siento mucho, pero no es cierto. Estás engañado, estás engañada. Un comentarista, David Burt, dice: es ante el maravilloso trasfondo de la gloria venidera y el espantoso trasfondo de la realidad del infierno como debemos contemplar el sacrificio de aquellas cosas que puedan ser para nosotros ocasión de caer. ¿Sí? No es nada más porque es algo malo, porque no me conviene. Si tenemos esa mentalidad, vamos a caer una y otra vez. No, tenemos que verlo a la luz de nuestra realidad eterna. Nos abstenemos de ciertas cosas con tal de vivir para la gloria de Dios y por la gratitud de un corazón que aprecia el maravilloso regalo de la salvación, completamente inmerecido, pero también por la terrible realidad del infierno que le espera a todo aquel que no ha puesto su fe en Jesucristo. La Escritura es muy clara, dice: o vivimos para la carne, lo cual conduce a la perdición eterna, o vivimos en el Espíritu, lo cual significa la vida eterna. Romanos 8, 12 y 13. No es que nos salvemos, insisto, por cumplir, o nos perdamos por no cumplir estos mandamientos. Jamás podremos cumplirlos totalmente. Se trata de que un corazón regenerado, un nuevo corazón de carne, desea hacer la voluntad de Dios. Y cualquier sacrificio vale la pena con tal de lograrlo. Efesios 5. Si quieren ir ahí a Efesios 5, capítulo 5, versículos 3 al 5. Efesios 5, versículo 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que conviene a santos? ¿Quiénes somos los santos? Los que hemos creído, hemos sido apartados, ¿verdad?, por el Evangelio para Dios. ¿Qué es lo que conviene? Apartarse continuamente del pecado. Y el versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, el que prefiere continuar en inmoralidad sexual es comparado con un idólatra, pues se adora a sí mismo antes que a Dios y por lo tanto no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El incrédulo, aun cuando diga creer, anda siempre buscando la manera de sacar la vuelta al cumplimiento de los mandamientos divinos y aún acomodando la Escritura para su conveniencia. Eso es lo que hacían los maestros judíos. Los escribas y fariseos se creían muy justos porque según ellos cumplían los mandamientos, pero Jesús les hace ver qué tan lejos estaban del verdadero cumplimiento. Su orgullo no les permitía ver la condición deplorable de su corazón, ni la verdadera santidad de Dios. Es decir, se comparaban con un Dios hecho a su gusto, a su conveniencia, a su medida, y por eso no se sentían tan malos. Pero cuando por obra del Espíritu Santo nos damos cuenta de nuestra verdadera condición,
no nos queda otra más que caer de rodillas y decir como Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es ante la pureza extrema, incalculable de Dios que nos debemos de medir nosotros, no a lo que a nosotros nos conviene y queremos. Y conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vemos con más claridad su santidad. Conforme vamos conociendo a Dios y su carácter, lo vemos más como Él es. Por eso el estudio que acabamos de terminar de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, para contemplar, para realmente darnos cuenta de las perfecciones de Dios, qué tan perfecto es. Y no nos hagamos un Dios de nuestra imaginación, a nuestra conveniencia. Entonces, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, apreciamos más su santidad, ¿verdad? Y eso nos hace sentir más lejos de su estándar. O dicho de otra manera, menos santos. Cuando empezamos, a lo mejor nos creíamos más o menos santos. Pero conforme vamos conociendo a Dios, decimos: Señor, cada vez me doy cuenta que no es así. Aún el más mínimo pecado en mi vida es horrible ante tu perfecta santidad. Y esto, más que ser algo negativo, es algo que nos permite apreciar mucho mejor la gracia recibida en Cristo. O como dice un autor, entonces percibimos la cruz, el sacrificio de Cristo, como algo mucho más grande. Una persona que no alcanza a dimensionar su pecaminosidad no puede apreciar la gracia. Ve una cruz chiquita, dice: esto yo es lo que necesito, me faltaba nada más poquito para llegar ahí al estándar. Medirnos a la luz de su santidad no deja lugar para el orgullo, no deja lugar para la justicia propia, ni para la negligencia. Medirnos a la luz de su perfección hace ver nuestro pecado, cualquier pecado, como algo sumamente deplorable. Y nos coloca, ¿saben dónde? En una posición de extrema necesidad de su misericordia y de su gracia. Ahí es donde Jesús los quería llevar, a los fariseos, a los escribas, a sus seguidores. Los quería poner contra la pared para que vieran: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No podemos salvarnos. Por más que lo intentemos, jamás podremos salvarnos. Necesitamos a un Salvador. Cuando el joven rico fue retado por Jesús para despojarse de todos sus bienes y seguirlo, ¿qué pasó? Se puso muy triste, porque no estaba dispuesto a dejar todo para entregarse al Salvador. En resumidas cuentas, amaba más su vida, se amaba más a sí mismo que a Dios, aunque decía haber cumplido todos los mandamientos, menos el principal, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, Cristo no está intentando ahogar a los que ya están hundidos, ni derribar a los lisiados, sino hacer ver su inmundicia a los que se creen limpios. Su objetivo es mostrarnos que no hay un justo, ni aún uno, y que todos y cada uno de nosotros seríamos condenados en el día del juicio sin la intervención de un poderoso Salvador. Sin las buenas nuevas del Evangelio, bueno, son buenas nuevas porque primero están las malas noticias, ¿verdad? Que no tenemos escapatoria, que estamos condenados.
Pero ante las buenas nuevas o sin ellas, las demandas de Cristo solo sirven para destruirnos. Realmente existen a fin de dejarnos desamparados, dejarnos imposibilitados de querer salvarnos por nosotros mismos, desamparados de toda esperanza de mérito propio y abrumados bajo el peso de nuestra condición humana. Y así seamos capaces de abrazar la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, su amado Hijo. Como creyentes, no es cuestión de desesperarnos ante las demandas de Jesús. No es cuestión de tirar la toalla. Inalcanzable para personas caídas, para personas incrédulas, sino de acudir a los recursos que el Evangelio pone a nuestro alcance. En su lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente. Estar dispuesto a arrancarse el ojo, estar dispuesto a perder la mano con tal de vivir en santidad. Pero no lo hace en sus fuerzas, no lo hace cortándose literalmente la mano o sacándose el ojo, sino en el poder santificador y transformador del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a residir en los que creemos en Cristo para transformarnos a su imagen, implantando en nosotros una nueva vida caracterizada por nuevos deseos, por nuevas motivaciones que van más allá de la letra: no adulterarás. Insisto, si en ti no hay el deseo de agradar a Dios, entonces considera que no estás en la fe. No eres salvo, ya que no cuentas con un corazón regenerado. Pero hoy es el día de salvación. Dios no te presenta esta realidad para dejarte ahí abandonado, sino para que acudas a Él, arrepintiéndote de tus pecados y vayas a Cristo como tu Salvador y Señor, entregarle tu vida y recibir su perdón. Ahora, si eres de Cristo, entonces debes desear de corazón vivir en santidad y pureza, reflejando la hermosura de Cristo, y asegurar que este deseo siga vivo en ti. Entre más quieres salir de una situación en la que estás atrapado por tus fuerzas, más te hundes. Pero cuando acudes a Cristo, clamas por su gracia, entiendes el porqué, la razón para dejar eso, que es el amor a Dios, entonces Él te ayuda. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En pocas palabras, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Cuando caigas, vuélvete a Cristo en contrición y confesión, aceptando su perdón y su gracia para seguirle. Pero tal como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: vete y no peques más. Sepárate del pecado, aléjate de todo aquello que te es ocasión de caer, sácate el ojo, córtate la mano. Es decir, toma decisiones drásticas y sobre todo vuélvete al Señor, quien es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad.
El Señor está esperando recibirnos como un Padre amoroso y perdonador. Pero nos llama a la acción, nos llama a apartarnos de la injusticia, a dejar los ídolos, a no tener comunión con lo impuro. Terminamos en 2 Corintios 6, 14 al 18. Vamos a 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vean el versículo 18, qué hermoso. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, gracias. Gracias porque tú nos buscas, porque tú nos llamas, aún nos disciplinas para acercarnos a ti, para vivir en santidad. Pero sobre todo, Señor, tú nos recibes. Estás esperando como aquel padre que esperaba que regresara su hijo con los brazos abiertos. Solo nos pides que salgamos de la inmundicia, que cortemos con todo aquello que es ocasión de pecar contra ti, con cualquier vicio, actividad, situación, relación, que nos conduce, Señor, a pecar. Líbranos, Señor, de ser obstinados y apartarnos de ti. Y tú que pones tanto el querer como el hacer, ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y recibir de tu gracia y tu poder para vivir conforme a tu voluntad, y que tú seas exaltado, que tú seas reconocido en nosotros y a través de nosotros. Bendecimos tu nombre por ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para terminar con un canto.